en el juego del disco, él lanza el disco y el disco es desviado por el viento y cae en uno de los asistentes que estaba disfrazado y estaba oculto, que resulta que era el abuelo, y fallece. ¿Sí? Perseo devuelve todas las herramientas que tenía. Devuelve las sandalias, el yelmo, el bolso, la cabeza de la medusa entrega a Atenea y desde ahí Atenea lo tiene en su escudo de protección. ¿Sí? Perseo hereda el reino de su abuelo y vuelve a hacer una unificación de todos los reinados, de esa constante disputa que estaba. Hasta ahí el relato de lo que es el mito. Pero ahora vamos a pasar a la parte de la interpretación desde el punto de vista de la filosofía iniciática. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Porque el mito, como comentamos hace un momento, es un conjunto de símbolos que nos ayude a conectarnos a una realidad trascendente. Para conectarnos a la realidad trascendente, vamos a revisar un poco de la cosmovisión tradicional en cuanto a que el hombre, el ser humano, no es alguien que tiene un espíritu, sino es un espíritu encarnado y que tiene unos vehículos en la manifestación. Esos vehículos, asociados con los elementos alquímicos, tierra, agua, aire y fuego, están relacionados con los 4 cuerpos o 4 vehículos de la personalidad, que es el cuerpo físico, etérico, en el cual es el que nosotros vemos, interactuamos, un cuerpo vital que hace el movimiento y todas las energías del mismo, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Pero este mental llamado el cuerpo de la mente de deseos. En la tradición nos manifiesta siempre con un 4. Pero tiene 3 otros vehículos más, que es la esencia espiritual, asociada con un triángulo, encabezado por el Atma, el cuerpo intencional o Buddhi, y la mente superior o Manas. Y aquí hay algo muy interesante. Aquí tenemos, por un lado, la mente de deseos en conexión con la mente superior. ¿Qué es lo que está sobrando aquí? Los deseos. ¿Sí? El apego. La visión hacia abajo, mientras que la visión hacia arriba es a través de la mente abstracta. Y a través de esta visión y lucha de Kama Manas con el Manas, vamos a hacer una de las interpretaciones al mito que acabamos de ver. En Egipto, en el conocido papiro de Ani, que donde están los diferentes vehículos de la personalidad, vamos a encontrar estos personajes, Ba y Af. Haciéndoles un acercamiento, una se encuentra vestida y otra con una ropa muy ligera, en algunas versiones desnuda. La vestida, la que está impregnada del deseo, la mente concreta, y la gemela, pura, sin vestidos. Una que ve hacia abajo y una que ve hacia arriba. Vamos nuevamente a la genealogía de Perseo. Nos encontramos con diferentes gemelos, diferentes mellizos, que es esa lucha entre el Kama Manas y el Manas. ¿Sí? Esa transición de pasar del mundo de lo concreto, de lo manifestado, hacia una visión espiritual. El conocido, el viaje iniciático. El cambio de paradigma, el cambio de visión, el cambio de yo soy un cuerpo que tengo un espíritu o soy un espíritu que tiene un cuerpo encarnado para una necesidad de aprendizaje. Danao y Egipto
es la primera muestra, y en su descendencia tenemos a Hipermnestra, que una de las etimologías de ella viene asociada con la memoria. Entonces vamos viendo que nos va diciendo que aquella memoria es la que recuerda su esencia y no se desvincula y perdona hacia otro lado. La necesidad de la memoria para recordar de dónde vengo. Y si sé de dónde vengo, puedo saber hacia dónde voy. Por acá también tenemos a los mellizos. Acrisio, que significa falta de orden, y preto, denso, oscuridad. ¿Sí? Hay una lucha entre una oscuridad, una densidad y una falta de orden que generó justamente toda esta división. Llega Danae. Danae, dentro de su etimología, significa seco. Esa lucha generó algo seco. Incluso Danae no podía, por ser el hecho de ser mujer, no podía heredar el reino, porque tenía que ser a través de un hijo varón, una sequedad. Pero, ¿qué se necesita para vencer la sequedad? Agua. Y por eso Zeus se transforma en aquella lluvia dorada. Dorada recordando hacia el oro. El oro sobrepasa el cobre, que eran las puertas con las que estaba sellada. Y así se concibe a nuestro héroe Perseo. Perseo va a arrancar su viaje iniciático. ¿Para qué? Para ya romper todas estas disputas entre gemelos mellizos, entre esas dos partes del ser humano. Dentro de la mitología hay un solo gran personaje. Ese gran personaje es aquel que escucha despiertamente el mito, aquel que lo lee despiertamente el mito, aquel que llega a comprender el mito. Ese personaje es uno mismo, que tiene cada uno de estos personajes dentro de sí y cada una de estas disputas ante sí. Y que puede reconocer las herramientas para poder conquistar y convertirse en héroe. Veamos qué nos dice. Tenemos todas las porcibes, todas las hijas, que uno de los primeros puntos fue engañar a las grallas. Dino, Enio y Pefredo. ¿Pero qué son esos nombres? En griego son Dino el temor, Enio el horror y Pefredo la alarma. Hermanas. Hermanas que tienen un solo ojo, por lo tanto, su visión es limitada. Sabemos que al rato de tener un ojo perdemos profundidad de las cosas. Con la alarma, con el horror y con el temor no vemos completamente las cosas, vemos lo superficial, no vemos lo profundo de las cosas. Con un solo diente no podemos masticar, no podemos digerir, es incompleto, no hay asimilación, no hay entendimiento. Todo eso, factor común de estos tres elementos. Y interesante, no puede actuar los tres a la vez. Actúa uno a uno. Y para vencer todo esto, que en resumen es el miedo, y es la primera prueba que tiene él, tiene que vencer el miedo, tiene que dejar de verlos, tiene que dejar de asimilarlos, no tiene que poseerse a través de ellos. Y quita esa visión corta, quita esa asimilación insuficiente para poder conocer dónde van a estar las gordonas. ¿Y qué son ellas?
son las protectores de los conceptos religiosos. Es decir, va a ir a batallar contra las guardianas de los preceptos religiosos. Pero dos son inmortales. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a estar ahí. Y que hay una parte que es mortal. ¿Sí? Esa parte que es mortal, en el mito nos cuenta que originalmente no era un monstruo, que era una mujer bella al servicio ¿de quién? De la sabiduría. Pero profanó el templo. Poseidón es ya que tuvimos un temblor reciente, es justamente ese dios de los temblores, que es un temblor dentro de la metodología, ese sismo que nos mueve el piso y que cambia, ¿sí? Que existe una interrupción, que rompe el orden que existía ahí. Entonces, no es que Poseidón entró como un agente externo y profanó a través de una violación a Medusa. No, el mito lo que nos indica que Medusa tuvo un cisma, ¿sí? Una duda, algo que le hizo cambiar. Y en vez de utilizar la sabiduría, que es el templo de Atenea, le hizo cambiar sus cabellos por serpientes. ¿Qué es lo que sale del rostro, del cráneo de las personas? Simbólicamente, se proyectan ideas. Entonces, esas ideas fueron cambiadas por serpientes. Entonces, esas serpientes venenosas son aquellos pensamientos venenosos que nosotros podemos generar. Cuando profanamos la sabiduría, utilizamos, en vez de sabiduría, intelecto. ¿Para qué? Para mirar hacia abajo. Ya no miramos hacia la sabiduría, hacia lo abstracto, sino hacia lo concreto, hacia mi bien, hacia mi deseo, sin importar incluso herir a otras personas. Y por lo tanto son esas serpientes que van a envenenar. Esteno y Uralde, si tenemos las características, es fuerte, tiene una habilidad de concentrar su energía mental en la mirada, un poder hipnótico, ¿sí? Contra ella no batalló, sino se puso un yelmo para no ser visto. Y en cambio la otra, la más joven, era protectora de los viajes extensos. No enfrentó a las dos, enfrentó a aquella que profanó la sabiduría. Un poco de las imágenes de aquella mujer hermosa que había sido transformada en un monstruo. Una escultura donde ya está cortada la cabeza. Y algo interesante, no la desecha. A la final, ese tipo de pensamiento, que no es a lo abstracto, sino es a lo concreto, le sirve de arma. Por lo tanto, Perseo no desecha la mente concreta, la utiliza, ¿sí? Y la lleva en todos sus viajes, transformándola. ¿Y a dónde va a terminar? En el escudo de Atenea. La sabiduría utiliza ese intelecto también porque es parte o es una vía, no es todo, es solo el escudo, es la parte superficial. Para poder llegar Perseo a degollar, vimos que tuvo algunas armas. Una fueron las sandalias muy parecidas a las de Hermes, y eso significa una elevación, un poder volar. Entonces, para poder vencer a esa mente concreta o poder conectarnos con el mundo, tenemos que empezar a elevarnos. Dejar de solo ver lo concreto y lo manifestado, sino de ver aquella sutileza que puede tener la vida.
¿sí? Y un yelmo de invisibilidad, ¿ante qué? Ante lo concreto, ¿sí? Como una especie podríamos asociarla al silencio, a lo reservado, herramientas fundamentales para el trabajo interior. Y otra herramienta fundamental para el trabajo interior, el escudo pulido, el espejo. Y cuando uno utiliza un espejo es para verse. Y ese verse que representa el conocimiento interno. La mejor herramienta para enfrentar a la medusa es conocerse a uno mismo. Y cuando uno se conoce, tiene la fuerza y la valentía para de un solo golpe cortar aquellas serpientes venenosas o aquella mirada que nos está petrificando. Es muy conocido esa frase, es parálisis por análisis, ¿sí? Porque generamos un montón de ideas y no hacemos nada, en vez de dedicarnos a lo que verdaderamente debemos dedicarnos, que es la visión hacia lo superior. Y necesitamos el trabajo interior, el trabajo de autoconocimiento. Y una vez con ese autoconocimiento, podemos restablecer el reinado. ¿Quién es el que debe, en la cosmovisión del ser humano, desde dónde deberemos dirigir nuestra vida? Desde la tríada superior, desde la esencia divina hacia una concreción en lo material. Pero dirigir de acá, no dirigir de acá. No dirigir a través de mis sensaciones, no dirigirnos a través de nuestras emociones, ni de nuestros pensamientos materialistas, sino desde la esencia espiritual. Con esto la mitología nos conecta con aquella sabiduría y que nos dice, conócete a ti mismo primero. Una de las cosas más difíciles, uno de los misterios, pero la herramienta ya está. Hay que elevarnos, hay que vencer los temores, no hay que darles más importancia de lo que tienen aquellas alarmas, horrores, sino verlo desde acá arriba, elevándonos un poquito más. Eso en cuanto a la representación, desmenuce del mito. Hay otro serie de elementos, otras palabras que les invito a revisar el mito. Hay el tema de Andrómeda también, que es muy interesante, tiene otras claves que nos va a seguir reforzando el tema del autoconocimiento. Con eso, este ciclo de mitología va a tratar de desenredar aquellas claves para entendernos y trascender un poquito más. Con eso, pues, termino mi intervención, pero la idea es poder abrir un poco al diálogo, comentarios, complementar a cada una de las cosas. Si alguien conoce de otros elementos también, pues, por favor, la idea es poder enriquecer estas tertulias que van a ser de manera quincenal.